Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar con el seminario. Eh, Me presento, mi nombre es Brando Lira, soy licenciado en Acupuntura Humana Rehabilitatoria de la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec. Estuve 2 años en Centro Médico y Semina Ecatepec y 40 días en el Hospital de Sichuan, Beijing, China. Entonces, para aquellas personas que no han tenido contacto con la acupuntura, vamos a hacer una pequeña introducción. Para aquellos que ya están en algún diplomado de acupuntura, bueno, pues es un recordatorio. Eh, Recordemos que la medicina tradicional china, como tal, hay varias terapéuticas que conforman esta medicina milenaria, como es la moxibustión, el qigong, la auriculoterapia y la terapia con ventosas, por mencionar algunas, ya que es muy amplia. Entonces, como tal, la acupuntura es una rama más de la medicina tradicional china. La palabra acupuntura deriva de los vocablos latinos acus, aguja, y puntura, punción. Consiste en la introducción y la manipulación de una aguja fina de acero inoxidable en el sitio específico del cuerpo denominado puntos de acupuntura o acupuntos. Entonces nosotros ya sabemos que una aguja de acupuntura la utilizamos en ciertos puntos específicos y vamos a causar un efecto fisiológico. Como tal, estos puntos están dispuestos sobre los canales de acupuntura o meridianos donde fluye la energía. Entonces vamos a tener canales por donde van a estar puntos de acupuntura que vamos a estar punzando con agujas de acupuntura. ¿Esto para qué? Pues para regular las diferentes sustancias que contenemos en el cuerpo según la filosofía china. La filosofía china dice que estos canales llevan como un canal de agua, pero en este caso en el organismo van a llevar chi, que es energía vital, shui, que es sangre, yin ye, que es líquidos orgánicos, y yin esencial. Entonces todas estas sustancias van a correr a través de estos canales y van a llevar, van a hacer ciertas funciones dentro del organismo junto con los 5 órganos principales, más bien los 6 órganos principales, las 6 vísceras principales, los órganos extraordinarios y todos los tejidos que nosotros ya conocemos, que entran dentro de estas 5 esferas funcionales de la medicina tradicional china. Recordemos que estas 5 esferas se dividen en elementos que es madera, fuego, tierra, metal y agua. Y cada uno de estos elementos contiene un órgano y una víscera específico que pueden ser dañados por algún tipo de desequilibrio de las anteriores sustancias e incluso si pierden su equilibrio. Como tal, estos elementos están conformados más bien están creados por ellos mismos. Lo que vemos aquí es los 2 ciclos que conocemos como ciclo de dominancia y ciclo de generacional. El ciclo generacional nos dice cómo los elementos se van creando. La madera genera el fuego genera cenizas y nutre la tierra contiene los minerales preciosos para generar metales preciosos, el metal se funde y nutre los mantos acuíferos, el agua alimenta a los árboles y sucesivamente así va el ciclo, es decir, el ciclo generacional, 1 genera el 2, el 2 genera el 3, el 3 genera el 4 y el 4 genera el 5. Y de esa forma también se van teniendo un ciclo de control. El agua apaga el fuego funde el metal corta la madera domina la tierra y la tierra puede quitar un río o un lago, ¿no? Entonces, aquí de esta forma tratan de mantener lo que llamamos en medicina homeostasis, un equilibrio perfecto. Dentro de estas 5 esferas funcionales, 5 elementos, 5 fenómenos que nosotros trabajamos en medicina tradicional china, bueno, pues entran todas las patologías, entran todo el funcionamiento orgánico de una forma total, de una forma en la cual se tiene que ver un organismo completo, desde las cuestiones emocionales hasta las cuestiones fisiológicas, hormonales, inmunológicas, etcétera. Para la medicina tradicional china es muy importante ver el todo del paciente, ya que no va a desencadenar desequilibrios, por lo cual un buen entorno, un buen, ya sea interno o externo,
genera la homeostasis, la salud perfecta que conocemos como el Tao, el equilibrio del yin y el yang. Ajá, un equilibrio perfecto que nos permite la salud. Esto tiene que ver con todo lo que controlan estos elementos, que es fuego, madera, tierra, metal y agua, y cada uno de ellos controla una emoción, un tejido, un color, un órgano, una víscera, un líquido, una estación del año, un clima. Entonces, como tal, de esa forma regulan todo el organismo. Es una forma muy filosófica de ver el funcionamiento orgánico, pero que lleva 5.000 años de utilizarse y de tener resultados eficaces. Actualmente tenemos las investigaciones y los mecanismos de acción que se han visto en diferentes artículos, en diferentes investigaciones de cómo funciona una aguja de acupuntura en el cuerpo. Entonces tenemos tanto alteraciones internas como alteraciones externas, que pues pueden ser los cambios de clima, las alteraciones de factores patógenos externos, que los conocemos actualmente como organismos, como son las bacterias, los parásitos, los virus, al igual que alteraciones, por ejemplo, osteomiarticulares por algún traumatismo o emocionales. Entonces nosotros en esta medicina vamos a tener una herramienta muy importante que es la aguja de acupuntura. Entonces la aguja de acupuntura está dividida en ciertas partes, tiene una mano de Buda, tiene un entorchado, tiene un cuerpo de la aguja y tiene una cabeza de la aguja. La mano de Buda no siempre la van a ver en las agujas de acupuntura, ya que dependiendo de dónde son, pueden llevar mano, no pueden llevar mano. A las coreanas y las japonesas no llevan mano de Buda, solamente tienen entorchado, cuerpo de la aguja y cabeza de la aguja. El entorchado va a ser la parte por donde nosotros vamos a agarrar la aguja y manipularla y hacer los métodos de tonificación o dispersión, lo que también llamamos técnica manual. Vean, aquí se ve la aguja de acupuntura, como es diferente junto con las otras agujas. No es igual que la aguja que es para inyectar, ya que la aguja que es para inyectar tiene un bisil, es hueca y es más gruesa. Por lo tanto, corta tejido. Algo característico de la aguja de acupuntura es que su punta es roma y no corta, sino abre tejido. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a algunos nervios sin dañarlos y simplemente estimularlos. Tenemos dos técnicas de estimulación. Cuando ya colocamos la aguja sobre la piel del paciente, bueno, tenemos una técnica manual que, como su nombre lo dice, pues es movilizar la aguja hasta encontrar lo conocido como haz de chi, que en medicina lo conocemos como potencial de acción. Y el estímulo eléctrico, es decir, colocarle corrientes eléctricas para que genere ese potencial de acción y esos estímulos. Las vías como tal, también tenemos vías o investigaciones que van a ser científicas, y esto tiene que ver que la acupuntura trabaja a nivel del sistema nervioso central y periférico. Tenemos que una aguja de acupuntura lo que va a hacer principalmente es tener un estímulo a nivel de receptores. Este estímulo va a correr por las vías del sistema nervioso periférico y posteriormente se van a integrar en el sistema nervioso central, o ya sea en médula o en el cerebro, para generar lo que es un efecto lo que va a generar es que llegue la información, el centro regulador o integrador, que en este caso va a ser el cerebro, lo que va a hacer es mandar las señales correspondientes al estímulo a algún efector. Y en algún efector puede entrar lo que son los músculos, las vísceras, los órganos, alguna glándula, etcétera. Entonces, como tal, el cuerpo va a agarrar el estímulo de la aguja de acupuntura como un modulador, de este sistema. Entonces, el que va a decidir cómo organizarlo, cómo controlarlo, va a ser nuestro sistema nervioso central. Entonces, como tal, dentro de esta área que hemos visto, que es un poco más científica, también entre lo que es el yin yang, tenemos en el sistema nervioso, tenemos ciertas sustancias que son excitadoras, inhibidoras, como es el glutamato, como es la GABA, como es el espartato, la glicina, como es la despolarización y la hiperpolarización. Entra lo que es lo opuesto, lo que es
dependiente, lo que es de la misma naturaleza, y lo que es creciente y decreciente, es decir, las 4 leyes del yin y el yang, y entonces de esta forma estas sustancias se completan. En el cuerpo también, aunque lo veamos de una forma más occidental y no oriental, siempre va a haber estas diferencias del yin y el yang. El yang siempre va a estar arriba, el yin siempre va a estar abajo, el yang siempre va a ser lo externo, el yin siempre va a ser lo interno. Entonces, como tal, las alteraciones yang pues van a atacar principalmente la zona alta del organismo, es decir, hombros, cuello, cabeza, mientras que las alteraciones yin van a atacar siempre las partes inferiores, rodilla, abdomen, pelvis, etc. La actividad que tiene fisiológicamente nuestro organismo no va mucho más allá de lo que ya habían visto los chinos hace 5.000 años. Ellos decían que, por ejemplo, las estructuras más yang, más arriba, siempre iban a ser con mayor movimiento, con mayor fluidez, es decir, más motrices, más funcionales, tienen un funcionamiento más rápido, las funciones más inferiores son más lentas, y bueno, pues aquí se puede ver que el que es más yang, pues que es el cerebro, se encuentra hasta la parte superior y tiene mucha actividad. Así estemos dormidos, su actividad es demasiada. Si vamos más abajo, tenemos al corazón y su actividad es mucho menos que la del cerebro. Si vamos mucho más abajo, encontramos la actividad del intestino y pues también está disminuida a comparación del corazón y del cerebro. Entonces, lo más yang, lo más fluido, el mayor movimiento, la mayor actividad está arriba, mientras que lo más yin está abajo. Los mecanismos de acción de la acupuntura que van a hacer, bueno, al momento de colocar una aguja de acupuntura en la piel, va a generar una microlesión que va a estar estimulada por ciertas sustancias, como es la histamina, la serotonina, la sustancia P, la bradicidina, estímulos de receptores de la piel. Entonces, como tal, lo que van a hacer es que estas sustancias que se secretan en una lesión van a generar un efecto antiinflamatorio y analgésico. Y la sustancia P, que es un neurotransmisor, lo que va a hacer es adherirse a su receptor en la membrana celular y entonces generar potenciales de acción. ¿Qué es un potencial de acción o un potencial de membrana? Es la diferencia de potenciales a ambos lados de una membrana que separan dos soluciones de diferentes concentraciones de iones, como la membrana celular, que separa el interior del exterior de una célula. Entonces, como tal, vamos a recordar que una membrana está en reposo, tiene una carga energética, tiene una actividad de menos 75 milivolts en reposo. Al momento de que llega un estímulo, que si los aniones, que son estos iones que van a estar pasando sobre las proteínas transmembranales, generan una despolaridad a través de la membrana. Y entonces lo que hacen es que van a hacer un transporte activo, va a entrar sodio, sale potasio, entran 3 de sodio, salen 2 de potasio, y de esa forma se regula la cuestión de la bomba sodio-potasio y despolariza la membrana y genera potenciales de acción. ¿Cómo regulan, los reguladores de los canales de iones? Bueno, pues son 3 tipos, son los ligandos, los mecánicos y los de voltaje. Los de ligando, como su nombre lo dice, van a ligar, van a unirse, y esto es gracias a neuromoduladores o neurotransmisores. Mientras que los mecánicos van a ser por deformación de la piel, de la fascia y estiramiento del músculo. Y los de voltaje, pues es colocándole cierta cantidad de electricidad en la zona. Aquí tenemos un ejemplo de un ligando, donde el cual se secreta en las zonas y se va a pegar en su receptor. Uno de los más conocidos pues es la acetilcolina, que la acetilcolina está en los botones posinápticos, emigra, va hacia la membrana plasmática, hace una exocitosis y entonces se une a su receptor en alguna proteína transmembranal para abrir los canales de sodio y potasio y de esa forma generar potenciales de acción. Tenemos también, por ejemplo, aquí los mecanismos
vaya la redundancia, mecánicos en los cuales al momento de deformar la piel o tener ciertos estímulos en la zona del músculo de la piel, van a generar también estos potenciales de acción. Un ejemplo muy sencillo, pues es cuando nosotros nos pegamos en el codo, que generamos un calambre por el nervio cubital o el nervio ulnaris, y entonces de esa forma nosotros generamos un potencial de acción solamente con un traumatismo, deformando la piel. Y pues obviamente cuando nosotros colocamos ciertos voltajes en la zona, esta membrana pues se va a llegar a despolarizar. La membrana dijimos que está a menos 75 milivolts. Cuando se empieza a despolarizar por la entrada de sodio y potasio y la salida de potasio, lo que va a hacer es que va a llegar a un umbral que va a ser a menos 45 milivolts. Cuando lleguen los menos 45 milivolts, los canales de sodio se abren masivamente y entonces entra el sodio, y de esa forma el estímulo se transmite de neurona a neurona hasta que llegue al sistema nervioso central o a la zona donde va a ser su centro integrador. Entonces, como tal, la acupuntura trabaja estas vías ascendentes y descendentes del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, así como todas sus clasificaciones. Los reflejos ¿qué son los reflejos viscerosomáticos? Estas conexiones hacen posible que durante las enfermedades del dolor, producto de la irritación de las enfermedades viscerales nociceptivas, se reflejen a la periferia y se reflejen como tensión irritativa en una área determinada de la piel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues recuerden que cuando hay una alteración, un dolor en una víscera, se refleja a nivel del músculo, y entonces también las alteraciones o los estímulos que coloquemos a nivel de músculo tienen diferentes funciones a nivel de víscera. Y esto se puede lograr gracias a las agujas de acupuntura. Y vean qué interesante, lo que los chinos llamaban canales, o puntos de acupuntura, hoy los estamos viendo como las inervaciones que contiene el cuerpo humano. Y de esa forma generar estos potenciales de acción. Recordemos que el sistema nervioso central y periférico está muy unido, y que estos nervios que salen de la médula van a tener ciertas zonas por las cuales se van a estar comunicando con otras estructuras, como es la dermis, que son los como es la piel, que son los dermatomas, los nervios que inervan la piel, los miotomas, los nervios que inervan el músculo, los angiotomas, los nervios que inervan los vasos sanguíneos, los esclerotomas, los nervios que inervan los vasos sanguíneos, la neurotipia, el sistema nervioso que se comunica entre sí, y los viscerotomas. Dentro de las contraindicaciones del uso de la acupuntura vamos a tener que pacientes con estadio de cáncer inicial no se puede colocar la acupuntura, ya que movemos linfa, movemos sangre, y podemos provocar que estas células cancerígenas o tumorales puedan emigrar, y hay que tener mucho cuidado, hacer una buena historia clínica para prevenir todo esto. En mujeres embarazadas, pues porque hay algunos puntos que son abortivos y que nunca se pueden colocar, como es intestino grueso 4, como es intestino grueso 11, intestino grueso 10, vaso 10 y vaso 6. No se pueden colocar porque son segregadores de oxitocina, y la oxitocina hace mover al útero y puede generar abortos espontáneos. Y niños menores de 5 años, pues tampoco, ya que por cultura pues no se dejan, pero si en dado caso se dejan, hay que saber muy bien la anatomía y los ciertos ciclos donde tiene que cerrar las fontanelas para poder colocar también cráneo acupuntura. Y ahora sí pasamos entonces, después de este breve introducción, vamos a hablar de lo que es la parálisis facial. Entonces, ¿qué es la parálisis facial? La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Se produce por el fallo del nervio facial que no lleva las órdenes nerviosas a los principales músculos de la piel. Entonces, el nervio facial, que es el séptimo par craneal, es el que va a inervar la mayoría de los músculos de la cara, y con ellos nos va a permitir hacer las gesticulaciones. El nervio facial como tal, ya lo habíamos dicho, es el séptimo par craneal, es un par craneal mixto, pero también llamado que es un par craneal complejo. ¿Por qué complejo? Bueno, porque tiene funciones motoras, sensitivas y sensoriales. Quiere decir que tiene funciones de los músculos, su función tiene funciones de sensibilidad a nivel de esa zona de la piel, y tiene funciones sensoriales como es en la lengua, que va a ayudar a describir los sabores, porque tiene aproximadamente 2/3
de inervación de la lengua de este par craneal. Cuenta con fibras aferentes y eferentes, contiene funciones sensitivas y motoras. Entonces, vamos a ver un poquito de la anatomía de lo que es el par craneal número 7, que es el nervio facial. Va a contener 3 núcleos donde se va a originar a nivel del tronco cerebral. A nivel de la protuberancia va a tener ciertos núcleos donde van a salir sus ramificaciones y posteriormente se van a unir. Es el núcleo motor facial, el núcleo salival superior, el tracto solitario y el núcleo lágrimo-muconasal. De estos núcleos van a salir los nervios, se van a juntar y van a ir por su recorrido principalmente interno. Ahí tenemos otra imagen de los núcleos. Entonces, su origen aparente es en la fosita supraolivar o surco médulo-pontino, donde va a salir el nervio facial, que se encuentra entre lo que son la médula oblongada y la protuberancia. El nervio facial consiste en fibras ACG, que son aferentes somáticas generales, que llevan información de la piel. Las ABE, enfermedades viscerales específicas, que llevan información del gusto, contienen fibras eferentes viscerales específicas y que dan información a músculos de la mímica, vías eferentes viscerales generales que llevan información hacia las glándulas. Y entonces tiene un recorrido intracraneal y extracraneal. Entonces, por su recorrido intracraneal, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a pasar por todo el cráneo, va a ir por el cráneo, va a estar acompañado de otro par craneal, que es el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Va a salir, se va a dirigir al conducto auditivo y va a salir, va a dirigirse hacia lo que es ¿cómo se llama el agujero superior de la zona timpánica. De esa forma va a llegar y va a tener un recorrido que va a ser un recorrido laberíntico, un recorrido timpánico y una porción mastoidea. En la zona mastoidea, entre el mastoides y la apófisis estiloides, hay un agujero que se llama agujero estilomastoideo, donde va a salir del cráneo y se va a dirigir a sus últimas ramificaciones. Va a tener ciertas ramificaciones que van a llegar hacia el nivel de las glándulas, como las glándulas lagrimales, a las glándulas sublinguales, entre otras. A la parótida no la inerva el nervio facial. Dice, entonces ya vimos que tiene una porción laberíntica, timpánica, una porción mastoidea y paranoide, sale del cráneo y sale del agujero en el agujero estilomastoideo. Y uno de los síntomas característicos es eso, que dicen el paciente que tiene dolor retroauricular, es decir, atrás de la oreja, antes de que suceda su parálisis facial. Tiene dos troncos, un tronco temporal facial y un tronco cervical facial. Y por último tenemos los ramos finales del nervio facial, que son las ramas que llegan a nivel de los músculos faciales que se encuentran en toda la cara y va a ser van a tener ciertas ramificaciones o terminaciones finales que se van a dividir en 5. La ramificación temporal, la ramificación cigomática, la ramificación bucal o maxilar, la ramificación mandibular y la ramificación cervical. Todas estas ramificaciones van a inervar un puñado de músculos que van a dar ciertas funciones, como las ramas finales del temporal, que van a inervar el músculo temporal superior, el músculo frontal, el músculo superciliar, el músculo orbicular de los ojos. Y esto nos va a permitir que fruncir el ceño, tener esta cara de enojado. Tenemos las ramas finales del cigomático, que van a inervar el auricular de los labios y el músculo palpebral. Y esto nos va a permitir cerrar los ojos, ¿no? Y tenemos las ramas finales del bucal o maxilar, que van a inervar los músculos perinasales, los músculos orbiculares de la boca, los músculos bucinadores y risorio, que nos va a permitir sonreír o abrir la boca. Las ramificaciones mandibulares van a estar inervando el nervio orbicular de la boca inferior, y las ramificaciones cervicales van a inervar los músculos del cuello y nos van a ayudar a deprimir la zona de la cara. Dentro de la
la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. La diferencia tiene que ver mucho con la topografía, donde van a ver las alteraciones y la sintomatología de estas dos alteraciones del nervio facial. Tenemos que la parálisis cerebral pues se pudo haber causado por un evento cerebrovascular o un traumatismo en el céfalo. Tenemos que la parálisis la parálisis periférica está dada por algún tipo de virus, por algún tipo de infección, alteraciones de la mordida, etcétera. Pero anteriormente se conocía como idiopático. ¿Qué es la palabra idiopático? Que no se sabía cuál era su causa. Entonces, como tal, ya vimos que las causas pueden ser una infección o un virus o una bacteria. Principalmente están reconocidas que puede causar una parálisis facial, el herpes bucal, ¿qué otra cosa? El herpes bucal, alteraciones de la articulación temporomandibular, algunas alteraciones como de estrés. Dentro de su topografía, cuando hablemos de una parálisis nerviosa central, vamos a ver que la cabeza se divide en cuatro cuadrantes y que solamente se va a ver afectado el cuadrante, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, pero solamente en la zona del auricular de los labios o la comisura de los labios es donde se va a ver la caída. Quiere decir que esa es una alteración del nervio facial, pero desde su origen, que sería una parálisis facial central. La parálisis facial periférica o parálisis de Bell es ocasionada por alteraciones del nervio facial, traumatismos, golpes, alteraciones articulares, temporomandibulares, bruxismo, estrés, ortodoncias muy dañinas o de mucho tiempo. Topografía afecta al hemisferio del rostro, la mitad de la cara. Va a haber signos y síntomas como dolor facial, pérdida de la disminución del movimiento voluntario de los músculos faciales, ausencia de expresión, dolor en el oído y presencia de ruidos fuertes, ausencia de sensibilidad auditiva, pérdida o disminución del sentido del gusto y lagrimeo, es decir, la epífora. Eso se ve en una parálisis periférica. Las alteraciones también incluyen, por ejemplo, el bruxismo, que es rechinar los dientes, apretar la mandíbula también, alteraciones de ortodoncia, el estrés, el tipo de mordida y algunos traumatismos en la zona del nervio facial. En medicina tradicional china, ¿qué es el nervio facial? Bueno, ¿qué es la parálisis facial? Bueno, la parálisis facial es viento de hígado. El viento pertenece a la madera, tiene una naturaleza yang y se asocia excepcionalmente con la primavera. Se le conoce como el líder de los 6 excesos, puesto que su naturaleza yang y su característica penetrante le permite abrir los poros de la piel y así entrar al organismo. Suele asociarse con el resto de los patógenos externos, que son calor, frío, humedad y sequedad, para atacar conjuntamente. Las características del viento son la rapidez, la brusquedad, el cambio de localización y el movimiento. Entonces, como tal, vamos a conocer que en medicina tradicional china todo aquello que lleva movimiento o alteraciones del movimiento es viento en medicina tradicional china. Los dolores migratorios, las convulsiones, los musculares, el prurito, que es la comezón, las paresias, las parestesias, las hemiplegias, las cuatriplegias, las parálisis faciales, el vértigo y el mareo. Todo están conectados porque son alteraciones de movimiento. El viento suele atacar en las zonas más elevadas del cuerpo, cabeza, hombros y cara, ojos, párpados. Es decir, en las zonas yang, y tiene tendencia al ascenso. La aversión de las corrientes de aire o el viento, la cefalea, el prurito, están causadas por viento. Dentro de la parálisis facial, ¿cómo va a ser el tratamiento? Pues va a ser muy fácil. Vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial de por qué el paciente tuvo una parálisis facial. Como tal, ya habíamos visto que es viento de hígado, pero ¿qué causó el viento de hígado? Bueno, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial del elemento madera y checar si es una etiología interna o una etiología externa para la selección de puntos. Recuerden que si viene un paciente de parálisis facial y viene otro paciente de parálisis facial, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial, porque así vengan por parálisis facial,
a lo mejor la raíz, es decir, lo que lo causó, va a ser diferente. Entonces, como tal, hay que checar nuestros síndromes para ver cómo nosotros empezaríamos a ayudar a esta patología. Dentro de las alteraciones de viento del hígado pueden haber deficiencias de sangre de hígado, ascenso de Yang trastornado del hígado, extremo de calor o que pueden causar deficiencias Yang en alimentos, deficiencias Yin de riñón, calor por estancamiento de hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la raíz porque de esa forma nosotros vamos a seleccionar los puntos, si es viral, si es interna, si es externa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Bueno, en ciertos puntos de acupuntura, en la cara vamos a colocar estos puntos estas agujas, y lo que van a hacer es que por medio de la inervación vamos a colocar, vamos a estimular, y llegando hacia lo que es la placa neuromotora, vamos a estimular, vamos a generar estos potenciales de acción que van a enviarse por todo el nervio, van a cambiar hasta dirigirse hacia la corteza, y lo que nos va a hacer es que otra vez estas vías nerviosas se activen para que los músculos tengan funcionalidad correctamente. Entonces aquí hay un esquema donde nosotros podemos colocar una aguja en un músculo, y entonces este se activa por los nervios que están en ese músculo, que le están dando funcionalidad, y se va directamente hacia la médula, de la médula al cerebro, y posteriormente el cerebro va a ejecutar una función. ¿Qué puntos vamos a colocar? Bueno, dentro de la parálisis facial tenemos infinidad de puntos, dependiendo qué técnica vayamos a utilizar, pero uno de los más convencionales son estos. Por ejemplo, estómago 1 no se colocaría por lo peligroso que es, pero estómago 2 para la zona palpebral, muy bien. Tenemos también un punto extraordinario que se llama Taiyang, que se encuentra a un zoom lateral del ángulo externo del ojo, y que también nos puede ayudar en alteraciones del ojo, en parálisis facial, lubricación y alteraciones de córnea, esclerótica, cristalino, etcétera. Tenemos, por ejemplo, que también podemos colocar el estómago 40, que va a ser para comisura de labios, va a ser muy bueno para el orbicular de los labios. Intestino grueso 20, que va a ser para los músculos transversos de la nariz, los músculos elevadores de la nariz. Tenemos el intestino delgado 18, que se encuentra en la protuberancia cigomática, y entonces este también nos va a ayudar para, por ejemplo, los músculos cigomático mayor, cigomático menor, risorio, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, algunos puntos que se van a encontrar en ojo, como vejiga 2, que también nos va a ayudar a la lubricación del ojo, porque recuerden que como el ojo no lo cierra completamente, pues tiene pífora, tiene mucho lagrimeo y se reseca mucho, y también puede ser causa de otra alteración como infección de la conjuntiva, una conjuntivitis. Tenemos también dentro de otros canales, por ejemplo, el punto extraordinario Taijin, tenemos el punto Renmai 24, tenemos el punto Renmai 26 Dumai 26 y Dumai 24, que son estos puntos que nos ayudan también a regular parte de las emociones y del sueño. La raíz del tratamiento va a variar, vamos a checar por qué fue, si es un factor patógeno interno, si es una alteración externa, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues si es factor patógeno externo, vamos a pensar siempre en los guardianes de la capa Wechi. ¿Cuáles son los guardianes de la capa Wechi? Pues es Sanyao, intestino grueso 4, que nos van a ayudar dentro de las indicaciones del crisóforo. Nos dice que liberan el viento interno y externo, y entonces nos permiten liberar esta capa Wechi. Por lo tanto, nos va a ayudar para este tipo de parálisis facial. Entonces ahí está la localización de intestino grueso 4. Hígado 3, pues como ya vimos que el viento es de hígado, hay que colocar un punto regulador, y hígado 3 es un punto regulador y tonificante que nos ayuda para hígado, y este nos va a ayudar principalmente para alteraciones de viento, y es un punto yuan tonificante. Intestino grueso 11 también es un punto para viento y nos ayuda mucho para alteraciones, por ejemplo, de la parálisis facial, igual que vesícula biliar 20. Estos puntos también están indicados para vientos, alteraciones de la irrigación a nivel de cabeza, y nos permite, por ejemplo, el vesícula biliar 20 mejorar los sentidos, los 5 sentidos. En contracciones fisiológicas, las fibras nerviosas pequeñas y fibras musculares pequeñas de tipo 1 de contracción
contracción lenta se activan primero. Las contracciones estimuladas eléctricamente, las fibras nerviosas de mayor diámetro que inervan a las fibras musculares de tipo 2 se contraccionan rápidamente del mayor tamaño, se activan en primer lugar. Entonces, aquí tenemos otra cosa que también podemos utilizar, lo que sería la electroacupuntura para la parálisis facial. ¿Qué agujas podemos utilizar? Pues va a depender qué técnica nosotros vayamos a colocar en la cara, porque podemos utilizar desde 0.5 zoom hasta 1.5 zoom. Va a depender de qué es lo que queramos hacer a nivel de la cara. Y después de colocar las agujas de acupuntura, colocaríamos lo que es este aparato de electroacupuntura para generar ya sea un efecto analgésico o un efecto estimulante de contracción de los músculos para que otra vez se vayan habituando a su uso funcional cotidiano, que es sonreír, hablar, masticar, etcétera, ¿vale? Entonces, como tal, aquí tenemos esta tablita que puede tener estos tipos de efectos dependiendo de qué es lo que queramos. Y posteriormente hay que realizar también un masaje. ¿Para qué? Para quitar esa fibrosis. Yo siempre digo que una parálisis facial, entre más temprana se atienda, más rápido el paciente sale, ya que cuando el nervio facial pierde su funcionalidad, los músculos dejan de tener funciones y músculo que no se utiliza, músculo que se atrofia. Entonces, al momento de darle este masaje, también quitamos la fibrosis, ayudamos a la circulación de nuestros músculos y quitamos la intoxicación que se genere por la falta de movimiento en la zona. Las gesticulaciones o la rehabilitación van a ser muy importantes para nuestra parálisis facial, ya que vamos a educar a nuestro cerebro, a nuestros músculos, a que realicen las actividades que anteriormente ya sabían. Y esto se va a hacer enfrente de un espejo. Nosotros vamos a sonreír, vamos a levantar las cejas, arrugar la nariz, etcétera. Ayudándonos siempre con el pulgar para los pacientes. Es decir, si por ejemplo no cierra el ojo, bueno, con el pulgar cerramos el ojo. Si no levanta las cejas, con el pulgar levantamos las cejas y de esa forma ayudamos que los músculos enfrente de un espejo tengan el estímulo visual y con la misma mano, con el mismo decirle cuál es su funcionamiento correcto y estarlo ayudando para que se rehabilite. Dentro de la parálisis facial tenemos otras técnicas mucho más eficaces, como son las ventosas. Se puede colocar ventosas de silicona, ventosas de fuego, dependiendo de que si tiene alguna otra enfermedad nuestro paciente. Mucho cuidado las ventosas de fuego en cara con pacientes hipertensos descompensados, pero las podemos colocar y entonces mandar riego sanguíneo también a la zona de cara, y eso nos va a ayudar a sacar más rápido a nuestro paciente. Aquí en clínica hemos tenido, por ejemplo, pacientes que en 4 sesiones salen de su parálisis facial sin ninguna secuela, afortunadamente. Podemos aplicar ciertos puntos de acupuntura con ozono para ayudar, por ejemplo, en este caso de la infección, podemos ayudar a que el ozono, que es antiinflamatoria, nos puede ayudar también en el aumento de la irrigación, una vasodilatación, un efecto analgésico y un efecto oxigenador de la zona en ciertos puntos de acupuntura. Y bueno, pues es un trabajo muy arduo sacar una parálisis facial, pero la acupuntura ha demostrado que es un efecto eficaz en estas alteraciones del sistema nervioso. Se ven los resultados muy rápido, eficaces, y pues obviamente el paciente debe contribuir con su rehabilitación, con las indicaciones que les estamos dando para que el paciente salga mucho más rápido. Yo puedo decir que una atención temprana hace la diferencia para poder sacar mucho mejor al paciente, siempre y cuando no haya sido por un evento cerebrovascular, ya que un derrame a nivel de cerebro pues también puede causar una hemiplegia, igual que una parálisis facial, y pues obviamente lo primordial en esos pacientes es sacar la urgencia, checar que se detenga la hemorragia, que no tenga otras alteraciones, y posteriormente pues ya lo podríamos atender. Entonces, pues es un tema un poquito corto, es un tema que ya se ha visto anteriormente,
Y pues si les gusta estos temas y les interesa aprender más técnicas que estamos viendo, por ejemplo, ozonopuntura, que estamos viendo de craneoacupuntura para parálisis facial, auriculoterapia para parálisis facial, pues los estamos invitando también a las clínicas que estamos desarrollando aquí en la escuela para que tengan más herramientas y ayuden mucho más rápido a estos pacientes a salir. Se ha comprobado que la acupuntura es eficaz en este tipo de tratamientos, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas? Bueno, pues si no hay dudas, entonces dejamos hasta aquí eh, el seminario y cualquier cosa estamos en la escuela, ¿vale? Que tengan muy bonita tarde, muy bonito día y nos estamos viendo, ¿vale? Bye.